querés arrancar a todo esto? Con un poco de introducción, puedes, viste, señalar al Señor, decirnos quién es y qué significa en esa historia. Y después ya voy por las preguntas. Ah, bueno. Ni se me había ocurrido pensar en eso. Estamos en el Museo Sarmiento, con el retrato de Domingo Faustino Sarmiento, que es más allá de que fue presidente de la República, un escritor excelente, para la comunidad polaca es importante, muy importante, porque es quien descubre el valor de los ingenieros polacos que después de la revuelta o levantamiento del 63 podrían venir a la Argentina a ayudar a este desarrollo al que él quería llegar, esta idea de progreso, cuando nosotros no teníamos técnicos. Entonces, mientras él era embajador en Estados Unidos, entra en contacto con buena parte de los exiliados polacos que fueron a trabajar allá, alguna exiliada también. Una de las maestras famosas que vinieron de los Estados Unidos fue una polaca, Emma Caprile, la primera directora del Instituto Normal Superior, el primer profesorado que tuvo la Argentina. Y así es como él va contactando a los polacos y la primera camada de polacos llega a Buenos Aires a trabajar en diversas obras de infraestructura y en el ejército. Y llega a la Argentina con una hija. Al año tuvo mellizos, Juan y Eugenio. Estos mellizos también ingresaron al ejército, también al cuerpo de ingenieros y también trabajaron con otros exiliados. Hay crónicas que cuentan que Juan Wysotsky salió en varias campañas junto con Jodasiewicz, o sea, siguieron esta vida común que traían desde Europa. Y estos tres hijos también tuvieron sus hijos. Ana se casó con un señor Baragiola, Francisco Baragiola, y tuvo 7 chicos. De ellos podemos seguir los trazos hasta el presente. En cambio, del lado de los Wysotsky, no sabemos si todavía hay descendientes, quizás los haya con otro apellido. Buen día, mi nombre es Claudio Omar Baragiola. De profesión estoy en la construcción, soy constructor ya hace 10 años y actualmente también tengo una escuela de terapias holísticas. Conocemos buena parte de la vida de Wysotsky porque su familia conservó toda la documentación y en primer lugar la trajo él, que tampoco era lo más común. Pero bueno, sí, podemos saber bastantes cosas. Quizás no sabemos por qué eligió concretamente la Argentina. Podemos imaginarlo, podemos saber que es el espíritu de época y los conocidos, pero lo cierto es que todos sus hechos concretos, su formación militar, su formación educativa, sus viajes, sus trabajos, sí están todos registrados y todo es comprobable lo que hizo Jordan Wysotsky en la Argentina. En la familia se hablaba más que nada
quién se quedaba con las cosas. Y mi mamá fue la que guardó todo ese tesoro. Así que todavía estamos descubriendo nuevas cosas que tenía guardadas. En enero del 63 hay un levantamiento, primero es espontáneo, de los jóvenes que no quieren ingresar como al servicio militar del Imperio Ruso, y luego se suman los oficiales. Lo que buscaban era la libertad de Polonia, la independencia de este poder ruso. Vysotsky estaba viviendo en el sector que estaba controlado por Rusia, había un sector controlado por el Imperio Austrohúngaro y otro sector controlado por Prusia. Ellos intentan, estos jóvenes, lograr la independencia y no lo logran. Entonces, ese espíritu, digamos, que ya se venía fomentando desde hacía 60 y pico, 70 años, impregnan los jóvenes que solo podían elegir o ir a Siberia, porque esa era la condena que tenían, o exiliarse. El exilio tradicional de la época era Francia. Entonces allí estos jóvenes revolucionarios se unen, consiguen empleos, es lo que hoy uno llamaría una red. Entonces, ese espíritu revolucionario solo lo pueden manifestar en sus escritos, en alguna conferencia, pero ya no por las armas. Pero sí logran una cierta camaradería que los lleva a conseguir trabajos en distintos lugares. Incluso con revolucionarios de otras naciones, como de Hungría, que habían estado aliadas en estas cuestiones, contra sus opresores, claro. Y así Vysotsky, que estuvo en Francia y trabajó en los ferrocarriles en Burdeos, que él ya había trabajado en Varsovia, en el ferrocarril, había trabajado en el diseño del ferrocarril Varsovia-San Petersburgo, consigue el trabajo en Burdeos y después se conecta con otros que ya estaban en Buenos Aires, como Juan Chetz, que era un húngaro, que nosotros lo vamos a ver en toda la historia argentina porque es el gran topógrafo, el director del primer colegio militar, un hombre realmente importante, y logra atraer la atención de Vysotsky, y Vysotsky, después de pasar solo un año en Francia, llega a Buenos Aires en el 67, 66, y en el 67 sí nace sus 2 hijos acá en Buenos Aires, mellizos, él había venido con una nena, y su esposa, que no era lo más común que estos exiliados se fueran en familia, generalmente eran hombres solos. Él, sin embargo, vino con su esposa Enriqueta, la nena Ana, y después tuvo los gemelos acá, y se va a Santa Fe. Decimos que él tiene 2 calles, Vysotsky Oeste y Vysotsky Este. Hay mucha gente en Trequelauquen que quiso muchísimo, mucho. Yo le daría la entrada principal, que es ancha, y le haría honor a él, ¿no? Ustedes están hoy en el Museo Histórico Regional, el museo más antiguo de la ciudad. Este año cumplió 80 años, y en la sala en la que estamos aquí disfrutando, tenemos lo que tiene que ver con nuestra historia propiamente local, con nuestro fundador, que fue el entonces coronel Conrado Villegas, pero hay un espacio muy reservado para alguien que lo tenemos como nuestro primer urbanista, que fue Jordán Wysotsky. Quizás ser topógrafo hoy no nos dice mucho, pero en la visión de Sarmiento, en la visión de la generación del 80, el topógrafo era el que nos iba a poder mostrar dónde construir caminos, ferrocarriles, ciudades, pueblos, dónde se podía conseguir agua, dónde no, dónde se podía cultivar. Vysotsky de alguna manera hizo esos trabajos que uno no ve. Si me preguntás, ¿dónde veo a Vysotsky? Y seguramente te voy a decir, anda al Botánico, está el edificio, porque es lo que materialmente vemos. Pero en realidad él está en la base
de buena parte de ese progreso que se construye en la generación del 80. Y esta historia de los ferrocarriles, de trabajar en las fronteras, de lo que en el momento se llamó la lucha contra el indio, que era la lucha por extender el territorio argentino, muchas veces peleando con el indio también, no siempre estuvo en la oficina dibujando. Así que esa es quizás la importancia de él una vez que lo vemos trabajar acá en la Argentina. Y el que más me acuerdo es el cuadro que entregamos al Museo de Trenquelauquen. Ese cuadro es maravilloso, está hecho a mano y yo me lo imagino casi con vida cuando lo veía, y ese era el principal objeto que tenía. Después estuvo el uniforme, el sable, todas esas cosas que se fueron diversificando. La pala que está en el Museo Sarmiento, que cuando inauguraron el Parque 3 de Febrero, después había otra pintura de la conquista del desierto que terminó siendo el billete de 100 pesos, porque mi padre trabajaba en Casa de Moneda y hubo una cosa ahí que se donó. Al principio, cuando era más chica, significaba más como, esta historia que me cuenta mi abuela, que ya me contó 1000 veces, no quiero saber más nada. Pero después, cuando fui creciendo, me empezó a interesar cada vez más que nada la parte como todo lo que era más lo ferroviario, que haya estado en el ejército y haya sido un guerrero. A mí siempre me gustó la historia, que haya tenido una presencia tan importante en una revolución, en un país que hace 1000 años que no existía la tecnología que hay hoy en día para llevar adelante lo que es una concentración masiva y decir, tenemos que hacer algo. Uno tiene que imaginar el mapa de la Argentina como si fuera la franja central. Te faltaría el Chaco, Formosa, todo el norte, y te falta toda la Patagonia. Esos espacios estaban ocupados por la selva en el caso del norte, o por el sur, digamos, todo lo que es la Patagonia vacía, o la Patagonia con aborígenes. También en el norte había aborígenes, pero no había presencia de hombre blanco. Pero legalmente eran territorios que le correspondían a la Argentina, pero no estaban ocupados. Entonces, esas fronteras quiere decir ir ampliando el territorio de la Argentina. Que hoy nos parece natural que Chubut sea de la Argentina, que el Chaco es argentino, que Formosa es argentina. Pero en ese momento había que lograr incorporarlos a esas 14 provincias centrales. Y eso es lo que hicieron el Ejército de Línea y todos sus hombres como Vysotsky, y los diseños y el ir describiendo cómo era el terreno, pero en función de hacer algo, no descriptivo, en función de acá se puede cultivar, acá no se puede construir un tren, acá hay que hacer estos puentes. Eso es lo que hacían estos topógrafos. O sea que esas fronteras las fueron corriendo hasta que quedaron incorporadas a la Argentina, y por eso, aunque uno no lo vea, el trabajo de esta gente realmente fue fundamental. Nosotros aquí en Trenquelauquen hemos tenido muchos historiadores que a lo largo de toda nuestra historia local han investigado sobre cómo fue nuestra fundación y dentro de qué marco se funda Trenquelauquen. Y va a ser precisamente dentro de una presidencia, que es la presidencia de Nicolás Avellaneda, con un ministro de guerra que fue Adolfo Alsina, y lo que se hace dentro de esa estrategia militar, que era avanzar hacia las fronteras, le llamaban, o extender las fronteras de provincia de Buenos Aires, van a convocar a una serie de profesionales formados en Europa, formados en distintos puntos, para venir a acompañar toda propuesta que tuviera el ejército. Bien, en ese momento aquí nosotros, como por mucho tiempo hemos dicho Jordan Wysotsky, hoy decimos Jordan Wysotsky, lo tenemos como nuestro primer urbanista, como aquel que viene acompañando al ejército, pero que además, desde que comienza en marzo de 1876 este avance hacia Trenquelauquen, él va escribiendo en un diario de marcha, día por día, con horarios, todo lo que fue aconteciendo,
inclusive hasta el día que el ejército, junto con inmigrantes, llegan a lo que hoy sería nuestro parque municipal, que contiene la Laguna Redonda, y que Vysotsky dice que llegaron a las 17:23, como una forma específica. Entonces él es el que va a dibujar nuestro plano local, nuestro mapa de la ciudad, y es el que va a establecer específicamente dónde van a estar las instituciones, dónde va a estar la plaza, pero a diferencia de otras ciudades que nacen en el mismo momento histórico, lo que Vysotsky hace es, a pedido del coronel Villegas, dejar 30 metros de ancho a las calles. Es una característica muy especial porque cuando vienen diferentes personas a nuestra ciudad a visitar, ellos se asombran de encontrar bulevares. Estos bulevares, a los cuales nosotros le decimos ramblas, y que surgen a partir de 1899, fueron posibles gracias a que Vysotsky va a acatar la orden del coronel Villegas, donde él le dice, déjeme 30 metros de ancho a las calles, porque de esta manera los caballos y los soldados pueden salir libremente de los lugares donde están protegidos, que eran, bueno, lo que eran los fortines, lo que era el lugar donde estaban también instalado el ejército, ¿no? O los dos ejércitos que acompañaban a Villegas. Yo tengo este legado a través de mi mamá, que falleció, que era Marta Rosales, que es conocida por todos los que seguían la historia de Vysotsky. Y es una forma de agradecerle también a ella y de también seguir con la posta de ir buscando todas las cosas de Vysotsky, que son muchas. Y yo tengo los maravillosos momentos de tener actos con el ejército, con argentino, con la Embajada de Polonia, con el Parque 3 de Febrero, con autoridades del gobierno de la ciudad, en su momento autoridades nacionales, y eso la verdad que me enorgullece. De ese diario lo que se puede observar y destacar es el informe preciso, pero además cómo viene describiendo todo el paisaje, que todo ese informe que él viene haciendo, uno lo puede observar luego que lo va a volcar en el mapa general, diríamos, de frontera, porque todo ese relevamiento topográfico que viene haciendo, cómo era el terreno, qué era lo que veían, si había plantas, si había lagunas, todo lo que va aconteciendo, inclusive si van construyendo fortines, la medida que tenían los mangrullos. Realmente es un informe muy, muy, muy preciso, y eso es lo que llama la atención, ¿no?, al leerlo. Y fuera de la Ciudad de Buenos Aires hizo mucho más, y casi lo podemos ver en todo el país. Primero diseñó ferrocarriles, algunos que realmente funcionaron mucho tiempo, como el que unía Esperanza con Santa Fe, el que unía Santa Fe con Córdoba, Córdoba con Tucumán. Después hizo otros diseños de ferrocarriles que no se construyeron, pero fueron la base para los siguientes diseños. La idea era unir el Atlántico con la cordillera. Los caminos que unían el Atlántico con la cordillera también tuvieron diseño de él. Aquel que quiere investigar los orígenes del ferrocarril en su lugar tiene que venir aquí a estudiar el Fondo Vysotsky. Trabajó en muchas obras hidráulicas, fundamentalmente acompañó a todas las expediciones militares en la frontera norte, en el Chaco, y la frontera sur, todo el sur de Buenos Aires. Toda la línea de fortines las diseñó él. Eran una línea que acompañaba a lo que se llamó la zanja de Alsina, que eran como unas barreras para que el indio no pudiera pasar, pero entre tramo de zanja y tramo había fortines, en medio de esos algunos pueblos, como el Trenquelauquen, que lo diseña él. Entonces, uno quizás hoy no ve casas hechas por él, pero la ciudad está toda montada sobre sus ideas.
llegó a la Patagonia Austral, estuvo en un acorazado que se llamaba Los Andes, estudiando el río Santa Cruz, estudió otros ríos, estuvo en algunas expediciones en las que sí tuvo algunos enfrentamientos con indios, donde buscaron agua. Se funda el 12 de abril de 1876 a las orillas del parque, ¿sí? de la Laguna Redonda. Y en el mes de mayo, poquitos días después de la fundación, el coronel Villegas le indica a Vysotsky que levante el plano topográfico. Entonces, así como le dio este diseño de las calles de 30 metros de ancho, él le da un lugar, o sea, el dibujo son 9 manzanas con la plaza en medio y un estilo damero, le dicen porque son manzanas exactamente igual, como si fuera un tablero de dama. Pero uno lo que puede observar en nuestro plano local es que Vysotsky en ese plano dibuja todo y él va a poner quiénes vivían en cada lugar de esas manzanas recién construidas. Dónde estaba el ejército, dónde estaba la comandancia, dónde estaban los primeros pobladores, como se les llamaban, dónde iba a estar ubicada la iglesia, dónde iba a estar ubicada la escuela. Por eso uno observa que la gran mayoría de las ciudades argentinas tenemos la plaza central y las instituciones más importantes alrededor. Inclusive lo que él va a marcar ahí es también los lugares de sembrados, porque en realidad en ese momento hay muy pocos árboles, pero prontamente uno ve los informes que comienzan a traer árboles de distintos viveros que tenía la provincia para empezar a forestar todo lo que es la ciudad. O sea que lo que él va marcando como espacios verdes o laguna y demás, todo eso se transformó. Era muy curioso cómo se daban estos líderes de antes, como la palabra como lo dice líder, y nada, estaban a piel y se ponían la bandera justamente y defendían la patria también de esa manera. Tenemos también nuestro archivo histórico con documentos muy ricos, muy interesantes que sirven para la investigación, pero el Fondo Vysotsky, que el municipio lo adquiere en la década del 80, es maravilloso, porque son documentos únicos que nos hablan de su historia personal, nos hablan de sus proyectos, sus escritos, cómo planificó los ferrocarriles hacia Bahía Blanca, hacia el Chaco, hacia Córdoba, hacia La Pampa, cómo planifica el Parque 3 de Febrero, cómo va a ir planificando diferentes estrategias, pero todo manuscrito, porque pensemos que no es la tecnología de ahora. Y además tener dentro de esos documentos, cuando se lo va ascendiendo, ¿no? Firmado por estos primeros presidentes que los llamamos como los padres de nuestro Estado argentino, Sarmiento, Nicolás Avellaneda, que precisamente en la presidencia de Nicolás Avellaneda es donde él adquiere su nacionalidad argentina. Es de una riqueza incalculable y lo tenemos nosotros aquí en Trenquelauquen. La idea principal es primero mantenerlo, reflotar esto de mantenerlo en la memoria, activo, a través de ustedes, a través de la embajada, a través con el apoyo, porque hay que juntar mucha información, es complejo. Sí, lo que me gustaría que, por ejemplo, donde descansan los restos de él, que está Ana, que están sus hijos, que es en el cementerio de Recoleta, que es un monumento histórico. Creo que es por ahí, dentro de las visitas guiadas que hay dentro del cementerio de Recoleta, ir y que lo conozcan. Que conozcan quién fue Vysotsky, el polaco argentino, acá en esta historia, ¿no? En nuestra historia. Los objetos que uno pensar en Vysotsky y pensar que los utilizó, de él tenemos, hay botones que pertenecieron a algún uniforme que alguna vez se puso, distintivos. El sable es una de las joyas mayores, diríamos, que tenemos,
porque realmente saber que es el sable que él utilizó, que él participó en distintos eventos en Argentina. Y también otra cosa importante de él es tener su imagen, tener su foto, saber cómo fue, esa mirada clara, esa postura, ¿no? Te da ternura mirarlo. Para el patrimonio que tenemos en cuanto a los documentos, el proyecto es poder digitalizar todo el fondo, porque es la manera de llegar a más cantidad de gente, ¿sí? Siempre sabemos que aquellos que investigan, que filman, quieren el original, pero bueno, a veces hay que salvar las distancias. Y en cuanto a los mapas que tenemos, que si bien no son los originales que él presenta en 1877 al gobierno, sí tienen una riqueza muy importante porque son reproducción de esos mapas que abarcan desde el proyecto general hasta los pueblos que se fundan. Entonces la idea es también digitalizarlos, poder ponerlos de otra manera en valor. Cuando él muere, él está trabajando en la remodelación del colegio militar. O sea, siempre estuvo trabajando, nunca tuvo un tiempo, digamos, de vacaciones, de un tiempo libre. Entonces, uno ve que termina un trabajo en Buenos Aires y se va a la provincia de Buenos Aires y lo termina en la provincia y ya está en la Patagonia. Después vuelve al norte. 19 años de trabajo de diseño, de darnos esta cartografía. Él es uno de los fundadores de lo que hoy llamarías el Instituto Geográfico. En el momento se pudo haber llamado la Mesa de Ingenieros, pero todos los primeros trabajos de cartografía los hace junto con Chetz, que a la sazón Chetz era el padrino de uno de sus chicos. Esto de que me preguntabas de vida del exiliado. El exiliado vive en esta familia recreada de lo que pudieron haber traído y se consiguen los trabajos entre ellos y se ayudan y se recomiendan y progresan como pueden juntos. Un orgullo para mí, estoy hace ya 14 años y medio largos a cargo del Jardín Botánico. Soy ingeniera agrónoma de profesión y tengo algunas maestrías en gestión del ambiente y otras cosas, no importa, pero todo tiene que ver con el proyecto de llevar adelante un lugar como este, que es para conservación, para ciencia y para disfrute de los porteños. Para cualquier porteño lo más importante es nuestro parque más importante, que es el Parque 3 de Febrero, quizás conocido como los Bosques de Palermo. Él hace el primer diseño. Esa quizás es la mayor impronta que hasta hoy está, pero también trabajó en la construcción de espacios militares. Hizo todas estas obras que eran necesarias en el momento para poner en marcha al país, en la ciudad de Buenos Aires. La casa fue diseñada y construida por un ingeniero polaco, un ingeniero militar, que se llama Jordan Wysocki, que tuvo un gran trabajo desde el punto de vista urbanístico. No, es una palabra que no se usaba en el momento, no se apreciaba el desarrollo urbanístico como tal con esa terminología, ni tampoco el paisajismo, o sea, se hablaba mucho más de higienismo, de construir sitios y ciudades que fueran sanos para que la población pudiese vivir. Y él trabajó mucho junto con Sarmiento en un principio en el diseño y en pensar el Parque 3 de Febrero. Este terreno, con lo pequeño que soy, nuestro jardín tiene poco más de 7 hectáreas, era parte del Parque 3 de Febrero, aquel parque que había sido de Rosas y que por disputas políticas ya no era de Rosas. Bueno, tiene una arquitectura bastante especial. Yo conozco pocos edificios, inclusive hay un par aquí en Palermo que son de la característica ladrillera. El estilo es básicamente inglés, de la época del
ladrillera que se construía también en Europa. Entonces él acá como que trasplantó esa idea. Lo que es interesante es esa estructura tan simétrica que tiene, que son 4 torres, es un rectángulo con 4 torres en las puntas, es lo mismo vista de atrás que vista de adelante o vista en los laterales. Lo que vemos hoy son sucesivas transformaciones de su interior, porque su exterior nunca se ha tocado, de su interior para ir facilitando el funcionamiento, ¿no? A veces vienen los niños chiquitos y me preguntan si está la princesa en la torre. Es muy lindo eso. Es de lo más romántica, ¿no? Y tiene un montón de nombres y de apodos. Nosotros le decimos la casona, nos parece que es lo más adecuado, así la conocemos entre los empleados y así la mencionamos cuando tenemos que hablar de ella, pero he leído que le dicen el castillo de chocolate, el castillito de Palermo, el castillo inglés, bueno, dista de ser un castillo, yo diría que más bien es una construcción casi modesta para la época en que fue hecha, porque era una época de mucha riqueza para las construcciones, digamos de fines del siglo XIX en adelante. Buenos Aires recibió un gran impulso desde la arquitectura, ¿no? Entonces vemos mansiones con mucho más lujo de lo que podemos apreciar en esta. Sin embargo, esta tiene el valor de que sobrevive cuando muchas otras han caído bajo la piqueta, ¿no? Y entonces es como, yo digo siempre que realmente es como una de las joyas del Jardín Botánico. Yo cuando miro las obras, me pasa principalmente con la casona del Jardín Botánico, que nada, al tener mucho ladrillo, yo tuve la oportunidad de viajar a Europa, y al tener mucho ladrillo, uno busca como alguna relación, decir, bueno, pero ¿en qué se copió? Porque habían varios que decían, bueno, vengo con tal inspiración y ahora lo quiero hacer acá. O modificaban ciertas cosas. Y es muy el estilo inglés, que al tener el ladrillo expuesto y la manera en la que está construido, que se ve y uno lo compara. Y después también me pasa, comparando con otras ciudades, la importancia de lo que es el verde, el espacio verde en una ciudad. Siento que ese es un concepto que tal vez no se pensó mucho, o sea, el impacto que tiene hoy en día tener un espacio verde en una ciudad tan grande y que está en movimiento todo el tiempo, hay mucho transporte, o sea, y es muy necesario tener un espacio verde grande, como no sé, en Nueva York tienen el Central Park, acá nosotros tenemos el Parque 3 de Febrero, que es enorme, y es re loco ver cómo tenés un espacio verde tan grande cuando, no sé, haces unos pasos y tenés edificios gigantes. Hoy en día estamos como en el corazón de la ciudad, más tránsito alrededor no podríamos tener y más movimiento de personas permanente todo el tiempo. Cuando este jardín botánico se creó, esto era en las afueras de la ciudad, era casi como en el campo. Y por supuesto que el entorno era muy diferente. Esto nos desafía todo el tiempo porque estamos manteniendo un bosque en un lugar inapropiado para un bosque, pero que es un milagro que pueda existir, ¿no? Siempre me parece muy particular que Vysotsky haya diseñado el Parque 3 de Febrero por, digamos, un pedido, una contratación con Sarmiento, pero en realidad lo inaugura el año siguiente, el 11 de noviembre, que para Polonia es su día de independencia, la independencia que él soñaba y que no pudo imaginar nunca que ese día importante para él acá en la ciudad de Buenos Aires, en el futuro iba a ser el día importante para Polonia. Pero ser exiliado era eso, era trabajar en el país que te abría las puertas, ser un buen ciudadano de ese país. Cuando él muere realmente le reconocen toda su labor, o sea, fue realmente valorado y querido, pero sin perder por eso el amor por su país de origen, el amor por su patria y el tratar de hacer algo. Porque sí se juntaban y trataban de conseguir noticias, eran épocas que llegaba una noticia cuando quizás viajaba un sacerdote
quizás algún otro exiliado posterior, pero no era fácil conseguir noticias de una Polonia dentro de Rusia. Entonces, estos grupos de exiliados eran eso, eran como el grupo de apoyo moral donde se soñaba con algo y se esperaba. Y yo cuando paso cerca, por ejemplo, más Parque 3 de Febrero o por acá, por el jardín, me pasa que nada, se siente un gran honor y me vuelven todos los recuerdos de mi abuela diciéndome, no, porque tu tatarabuelo hizo esto, vino de Polonia. Y nada, es como decir, wow, qué locura, o sea, una persona inmigró y se puso a construir, o sea, lo llamaron también, lo cual es un gran honor. Qué valentía también, como enfrentarse a ese cambio a un país tan nuevo y tan joven. Como decir, bueno, me estoy enfrentando a algo nuevo que va a ser de mi vida ahora en adelante. Sí estoy dejando una vida atrás porque ya no puedo estar más ahí. Y como arrancar de nuevo y hacerlo de manera tan exitosa, creo yo, hoy en día, como decís, pero hiciste un montón de cosas a tan corta edad, digamos. Jordan había trabajado mucho, pero todavía no había ahorrado dinero. O sea, su familia quedaba en problemas económicos serios. Y el mismo día que muere, el propio ejército pide a la nación que le reconozcan una pensión a la viuda por todos los servicios que había prestado Vysotsky, porque era realmente importante. No había sido un soldado más o un topógrafo más, realmente había sido importante. Entonces, la viuda tiene que hacer el pedido formal al colegio militar y el colegio militar le da la beca a los chicos para que estudien allí y le otorgan una pensión. Tenemos que pensar que cuando muere Jordan Vysotsky en el 83, muere en San Martín. El ataúd es enviado hasta Retiro. Y el cortejo fúnebre fue de Retiro hasta el cementerio de la Recoleta, con la plana mayor del gobierno argentino, del ejército y la banda militar. No fue un soldado más. Entonces, estos chicos realmente contaron con, por lo menos, el agradecimiento del gobierno argentino para poder seguir sus carreras. Y sobre todo Juan tuvo un gran desempeño, pero igual que su papá, murió a los 40 y algo de años, del corazón también, trabajando. Marcó un antes y un después al traer estas ideas acá a Buenos Aires. Y bueno, estaría bueno que las sigan respetando por más que sigamos avanzando con la digitalización y la modernidad de la vida. Creo que los proyectos de ferrocarril para la época son súper innovadores porque además aparece lo que es manuscrito el proyecto, pero además el plano con todo lo que conlleva a inaugurar y armar, ¿no? Todo lo que es la obra de las vías, lo que son las estaciones, lo que son las distancias. Pensemos que cuando él está proyectando esto, toda nuestra región era denominada desierto. Si bien estaba habitada por pueblos originarios, entonces todo esto lo que vemos como el Chaco Boreal, Córdoba, el ferrocarril hacia Bahía Blanca, hacia la Pampa Central, todo esto nos va dando la idea de una modernidad de país. Y él estaba proyectando ese país moderno que sabemos que posterior a la campaña se convierte en lo que va a ser una explosión económica, cultural, educativa, con la denominada generación del 80 y el modelo agroexportador. O sea que sin todo este trabajo, sin toda esta estrategia, el Estado argentino no podría haber implementado estas políticas públicas que después implementó. Así que si me tuviera que quedar con algo, y yo diría esto, los proyectos, porque realmente son impecables. Admiro todo lo que hizo él en tan poco tiempo de vida. No solamente hacer una familia, sino de venir de allá, de escapar de una guerra, de haber luchado también allá,
Sé que hay información que él peleó muy joven allá, en Polonia, contra Rusia. Y venirse acá y armar todo, sinceramente, son obras muy grandes. El tema de los ferrocarriles, el tema de la conquista del desierto. La verdad que la que a mí más me resuena es la del Parque 3 de Febrero, claramente. Porque, bueno, acá estamos, parte del Jardín Botánico también. Es impresionante, son obras muy grandes que yo siendo constructor ahora, me imagino en esa época, digo, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hizo? Y eso la verdad que lo tengo dentro de la sangre, porque sinceramente ahora a mis 60 años yo estoy en la construcción y no es casual. Es necesario que tengamos la memoria fresca de dónde venimos y por qué se hicieron ciertas cosas en su momento. Aunque no tengamos toda la información disponible, por lo menos podemos llegar a alguna conclusión. Y también que, a ver, esto se hizo hace 1000 años y hoy en día sigue siendo importante. Entonces, ¿por qué no en otros 100 años sigue siendo igual de importante? Sí, crecemos rápido como sociedad, como cultura, etc. Pero la base en la tierra siempre está, o sea, siempre volvemos a lo que sería la tierra. Fue un gran profesional, porque a mí me asombra también decir que él viene de Polonia con un título de ingeniero y revalida su título y le dan un título de topógrafo. Pero para nosotros es el ingeniero Wysoski. Es así. Son muchos los espacios que conservan documentación de él. La Biblioteca Nacional, el Congreso Nacional, el Instituto Geográfico Militar, el Museo Mitre, el Museo Sarmiento donde estamos, porque en Rosario, en Santa Fe, hay muchos lugares, la Biblioteca de Rosario también, porque se valora todo el trabajo que él hizo también en Santa Fe, en Reconquista. Sí, es un señor que está en casi todo el país, sí. Este hombre, además de darnos toda su profesión, porque uno lo puede ver incluso a través de los documentos, elige ser ciudadano argentino. Vysotsky es como si fuera un iceberg. Uno ve una porción pequeña, quizás solo la Casa del Botánico, pero uno lo puede encontrar en casi todo el país trabajando, en 19 años nada más.